Hola, muy buenos días. Yo le voy a hablar sobre el tema de rehabilitación de suelos contaminados con hidrocarburos. El- la contaminación de suelos ha ido en aumento en los últimos años, tanto por el crecimiento de los sectores industriales como por el uso de fertilizantes y pesticidas, el alojamiento de metales, el derramamiento de hidrocarburos y muchas otras actividades humanas. De esta manera, el suelo es un sistema que se encuentra en constante interacción con la litosfera, hidrosfera y atmósfera, ciclos biogeoquímicos. De forma indirecta, la presencia de seres vivos en el entorno puede causar un desequilibrio que serían las actividades humanas. Los contaminantes edáficos se clasifican en endógenos y exógenos debido a su procedencia, donde la primera es propia del suelo, como la acumulación o aumento de toxicidad de elementos presentes en los materiales originales del suelo, mientras que la segunda es consecuencia de actividades externas al suelo, como son las humanas, puesto que pueden llegarse a modificar o descargar sustancias a la motriz, causando problemas aún más graves. Causas y efectos de la contaminación del suelo. Uno de los problemas es almacenamiento incorrecto de productos y residuos en actividades industriales. Esto es una de las fuentes de contaminación más usuales, como por ejemplo significativo de este tipo de problemas se puede mencionar las fugas en tanques de almacenamiento. Tenemos otra que es vertidos incontrolados en residuos. Aparte del impacto visual que generan, estos, a partir de los lixiviados de determinados residuos, pueden provocar la contaminación de suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales. También tenemos los bidones enterrados. El entierro ilegal de bidones con residuos y su determinado a lo largo del tiempo pueden ocasionar una contaminación del suelo y del agua subterránea debido al trasvase en estos medios de material que contienen. También tenemos el almacenamiento incorrecto de productos o residuos. Debido al abandono de antiguas actividades industriales, es posible que se hayan abandonado determinados productos y residuos en malas condiciones de almacenaje. También tenemos fugas en tanques, operaciones deficientes. Las pequeñas fugas en tanques enterrados, si se produce, pues, si se producen en un largo periodo de tiempo, pueden llegar a provocar la pérdida de una gran cantidad de producto, con el consecuencia riesgo de contaminación del subsuelo. Y por último tenemos el antiguos entierros de residuos. Los antiguos entierros ilegales de residuos ocasionaron el determinamiento de casos como contaminación del suelo y de las aguas subterráneas debido a la aportación de determinados compuestos de este medio. Tenemos la contaminación por hidrocarburo. Los hidrocarburos son compuestos de gran abundancia en la naturaleza, integrados por átomos de carbono e hidrógeno. Estos se clasifican según la estructura de los enlaces existentes entre los átomos de carbono que componen la molécula. Los hidrocarburos estipulan una actividad económica de primera importancia a nivel mundial, ya que son los principales combustibles fósiles. Además sirven de materia prima para todo tipo de plástico, ceras y lubricantes, pero están formados de elevado valor económico, que es el petróleo y sus derivados, las responsables de grandes problemas de contaminación en el medio natural. Tenemos las composición y propiedades de los hidrocarburos. La composición del crudo puede dividirse en cuatro grupos: alifáticos o saturados, aromáticos, polares o resinas, y asfaltenos, y está condicionada por la predominancia de los compuestos tipos hidrocarburos, que son los HC, presentando elementos como los chons y metales como el níquel y el vanadio. Los HC mayormente son compuestos alifáticos de cadena lineal, N-alcalinos, parafinas, alcalinos ramificados, en menor cantidad cicloalcanos o naftenos, y cantidades variables de hidrocarburos aromáticos, que son los HAPS, y en menor proporción la fracción de asfaltenos, que son compuestos más polares, pudiéndose encontrar hidrocarburos heterociclos, hidrocarburos oxigenados y agregados de alto peso molecular. Fuentes contaminantes por hidrocarburo. La contaminación por hidrocarburos se produce de forma frecuente, y las principales orígenes de aparición de hidrocarburos en el suelo y subsuelo son por orden de importancia. Tenemos la fuga de depósitos,
También tenemos los vertidos accidentales, tenemos los enterramientos de residuos que contienen hidrocarburos, también tenemos lavado de aglutantes de caminos asfaltantes y por último tenemos arriero de caminos de tierras con aceites residuales para evitar el polvo. Las principales actividades consideradas como fuente de contaminación de hidrocarburos son las gasolineras y talleres automotrices, hidrocarburos halogenados, depósito final de residuos sólidos, industrias metalúrgicas, talleres de pinturas y esmaltes, industrias de madera, tintorería, manufactura de pesticidas, depósito final de los residuos, curtidurías, explotación y extracción de salinidad. Todas estas actividades que se realizan por el hombre son grandes contaminantes para el suelo, que son el benceno, hidrocarburos aromáticos, los fenoles, los metales pesados, los tetrafluoretileno, tenemos también tenemos el cromo, la salinidad, el plomo y el zinc, entre otros. Los suelos contaminados en México, de acuerdo con estadística de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, Profepa, cada año se presenta en México un promedio de 550 emergencias ambientales asociadas con materiales y residuos peligrosos. Comúnmente involucrados en emergencias ambientales se encuentran los hidrocarburos, que son las gasolinas, combustibles y diéseles. La contaminación del suelo por hidrocarburos del petróleo es uno de los problemas comunes en áreas de explotación y producción, aunque también es posible encontrar suelos contaminados con altas concentraciones de petróleo crudo y fracciones del mismo debido a inconvenientes durante el transporte de estos, que ya puede ser en accidentes de tanques de carretera, fallas mecánicas. Los hidrocarburos componen la familia de compuestos predominantes en un crudo de 50 a 98%, por lo que constituye uno de los grupos de contaminantes ambientales más importantes en abundancia como en persistencia en distintos sitios ambientales. Durante el año 2007 se registró un total de 323 tomas clandestinas, la cifra más alta de detección de fugas en la historia de la empresa Pemex. Y hasta junio de 2008 se encontraron 152 al mes. En el 2007 se registraron 270 derrames, lo que representó un volumen de derramamiento de 48.200 barriles provocando así como una gran afectación al ambiente, situación que se generó una contaminación muy grave del suelo. Comportamiento de hidrocarburo en el ambiente y su movimiento en el suelo. El derrame de hidrocarburo de forma generalizada lleva consigo una serie de cambios progresivos de su propiedad físico-química. Estos cambios se atribuyen al proceso de interperización o meteorización, el cual se inicia una vez ocurre el derrame y continúa indefinidamente. Tenemos la evaporación, que crece su densidad y viscosidad, mermando su solubilidad en el agua, reduciendo de esta manera el nivel de toxicidad del producto. También tenemos la disolución. Este proceso comienza inmediatamente en lo largo del plazo y continúa desde todo el proceso de degradación de hidrocarburos. Tenemos la oxidación. La combinación de hidrocarburos en el oxígeno molecular contribuye a la descomposición de este. Cuanto más áreas expuestas existan, mayor sea la oxidación y mayor la velocidad de la degradación. También tenemos la emulsificación, ese procedimiento por el cual un líquido se dispersa en otro líquido de forma de pequeñas gotas. Tenemos la sedimentación, este proceso se da cuando el hidrocarburo se interperiza, provocando un incremento de densidad respecto al agua circundante y por consiguiente se hunde. También tenemos la biodegradación. Mediante este proceso, el hidrocarburo desaparece del medio ambiente. Ciertas especies de hongos y otros organismos, especialmente bacterias, utilizan los hidrocarburos como nutrientes. Generalmente va referida a vertideros al aire libre, no en el subsuelo, pero en algunos casos el vertedero se produce al ras del suelo y de ahí percola hasta los acuíferos, de modo que parte del hidrocarburo percolado puede haber sufrido o sufrir
durante su movilización este proceso. Estos cambios en las propiedades físico-químicas son importantes ya que en términos generales determinan la toxicidad de los hidrocarburos y el comportamiento de estos. Está en función de las características físico-químicas en las que se incluye principalmente la densidad, solubilidad, viscosidad, además de las características del medio de que lo rodea, como son el tipo de suelo, la absorción, permeabilidad, tamaño de las partículas, contenido de humedad y de materia orgánica, profundidad del nivel del agua, entre otros. Los hidrocarburos presentan una variedad de gravabilidad, como también lo es su comportamiento y la extensión alcanzada una vez en el medio. De forma general, cuando el hidrocarburo es vertido en la superficie, este se propaga verticalmente hacia el nivel freático y cuando lo alcanza se va diluyendo, desplazándose según el flujo del agua. Aquí tenemos, en esta imagen, podemos ver que las flechitas rojas representan los arrastres de vapor en sentido ascendente con la movilidad de los hidrocarburos en el subsuelo. Si el hidrocarburo presenta una alta o baja densidad a las fases en que se encuentra, se les llama dense non-aqueous phase liquid o light non-aqueous phase liquid, y cada uno de ellos presenta una evolución diferente en el subsuelo. En la primera imagen podemos ver que los hidrocarburos ligeros tienden a formar una capa en forma de nata en el nivel freático y se mueven horizontalmente en la dirección del flujo del agua subterránea. Este es el caso de los gasolina, aceites y petróleos crudos. En la imagen de abajo, los hidrocarburos pesados tienden a penetrar por la zona saturada, venciendo la fuerza de presión de los poros debido a la diferencia de densidad y defecto de la capilaridad. El desplazamiento del hidrocarburo dentro de la zona saturada se hace inestable, por lo que la migración se produce en forma de ramificación. Efectos de los hidrocarburos sobre la salud humana. Algunos de los hidrocarburos presentes en el crudo tienen una conocida toxicidad para el ser humano, pero de la mayoría de ellos se desconoce el grado de peligrosidad. Entre esos compuestos destacan por su efecto en la salud los hidrocarburos aromáticos simples y los policíclicos. Dependiendo de la composición del crudo, estos pueden encontrarse en mayor o menor cantidad. En el caso de los petróleos ligeros, la presencia de los hidrocarburos aromáticos volátiles es mayor. La intoxicación por hidrocarburos se puede dar por ingesta. La ingestión de hidrocarburos puede afectar a 3 sistemas orgánicos fundamentales, como es el pulmón, el aparato gastrointestinal y sistema nervioso. Cuando afecta el pulmón, los síntomas respiratorios son tos, ahogo, ronqueras. Generalmente se inicia inmediatamente después de la ingesta del hidrocarburo. Cuando afecta el aparato gastrointestinal, generalmente son irritación de boca, faringe e intestino. Muchos presentan vómito espontáneo, náuseas, malestar intestinal, entre otros. Cuando afecta el sistema nervioso central, podría darse los síntomas de letargia, aturdimiento, estupor y coma, pero no son muy inusuales. En la aspiración, el pulmón es el organismo más vulnerable a la intoxicación por hidrocarburo, y esta aparece fundamentalmente por aspiración. Se produce una lesión directa en los capilares y el tejido pulmonar. El riesgo de aspiración depende de las propiedades de viscosidad, volatilidad y tensión superficial de hidrocarburo. El mayor riesgo de aspiración corresponde a un producto de baja viscosidad, bajo tensión superficial y gran volatilidad. Tenemos también el de contacto. El contacto con hidrocarburo produce irritación en la piel y picores. La piel en este estado facilita la absorción de los componentes del crudo. Se ha asociado a un aumento del riesgo de cáncer de piel con la presencia de hidrocarburos poliaromáticos, que son los PAH. También se produce la irritación de los ojos por contacto con gotas de crudo, y algunos componentes pueden ser absorbidos a través de la córnea.
Tenemos aquí un cuadro de normativas vigentes para suelos contaminados. Tenemos las normas oficiales mexicanas que regulan la gestión de suelos contaminados aquí en México. Tenemos la norma número 147 Semarnat SS 2004, que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, entre otros. También tenemos la norma oficial mexicana 052 Semarnat, que fue escrita en el 2005, que establece las características, el procedimiento de identificación y clasificación de los listados de los residuos peligrosos. Y tenemos la norma que a nosotros nos interesa, porque es la que habla más sobre los límites máximos permisibles de hidrocarburos, que es la norma 138 Semarnat SA1 2012, que nos dice que para el muestreo en las caracterización y especificación para la remediación de suelos contaminados por hidrocarburos. También tenemos la norma 133 Semarnat 2015, que es de protección ambiente sobre bifenoles policlorados, que nos especifica de manejos. Las estrategias de remediación. Existen tres estrategias básicas que pueden usarse separadas o en conjunto para remediación la mayoría de los sitios contaminantes. Tenemos la extracción o separación. Los contaminantes se extraen y separan al medio contaminado, aprovechando sus propiedades físicas o químicas para volatilizar, solubilidad, carga eléctrica, entre otros. Esta estrategia es utilizada principalmente en matrices de suelo con buena permeabilidad y en donde el contaminante es fácilmente desolvidado de la matriz para su remoción. También tenemos la destrucción o modificación de los contaminantes. Este tipo de tecnología pretende alterar la estructura química del contaminante para destruirlo. Tenemos la número 3, aislamiento y movilización del contaminante. Los contaminantes son estabilizados, desolidificados y contenidos con el uso de métodos físicos y químicos, lo que recrea un confinamiento en el sitio y disposición fuera de él para un posible tratamiento posterior. Las tecnologías de tratamiento de suelo contaminados. Son varias las tecnologías aplicadas en la descontaminación del suelo y se pueden clasificar como tratamientos ex situ y tratamiento in situ. In situ no se excava el suelo contaminado y ex situ se excava el suelo contaminado. Tenemos el tratamiento ex situ, que ahí van las estrategias térmicas, las fisicoquímicas y las biológicas. En tratamiento in situ tenemos las fisicoquímicas y las biológicas, que más adelante les explicaré. Un proceso de remediación de suelo puede estar regido por varias técnicas. En el caso convencional de tratamiento conjunto de suelo y acuíferos, donde se aplican técnicas fisioquímicas combinadas con la bioremediación, optimizando de esta manera la descontaminación del suelo. Las técnicas a aplicar se escogen en función del grado de remediación que queremos conseguir. Los parámetros del suelo, el contaminante a extraer, el presupuesto del que se dispone. Algunas de las tecnologías más aplicadas en la descontaminación del suelo son: tenemos la desorciación térmica. Esta técnica consiste en calentar la tierra a 90 a 540 grados centígrados con el fin de que los descontaminantes con un punto de ebullición bajo de evaporen y por consiguiente se separen del suelo. Los contaminantes vaporizados se recogen y se tratan generalmente con un sistema de tratamiento de emisión de atmósfera. También tenemos la extracción con disolventes. Consiste en usar un disolvente para separar o retirar contaminantes orgánicos. Este disolvente no disminuye los contaminantes, lo que hace es que los concentra para que sea más fácil de destruirlos con otra técnica. Abarca 5 pasos, que es la preparación, la clasificación del material contaminado, la extracción, la remoción del disolvente, la recuperación del contaminante y el tratamiento posterior.
También tenemos el lavado del suelo ex situ, consiste en un uso de líquidos, agua combinada, a veces con aditivos químicos y procedimientos mecánicos para depurar el suelo. Con este método se retiran contaminantes muy peligrosos. Y ahí tenemos un esquema de cómo nos explica la separación del material contaminante. También tenemos el lavado del suelo in situ, consiste en mejorar los suelos dañados con soluciones que arrastra los contaminantes a un lugar donde se pueda extraer por bombeo. La solución que se utiliza es agua con un ácido o base, agua con un agente tensioactivo o simplemente agua. Y aquí igualmente tenemos otro esquema que nos explica cómo es que se separa el contaminante del suelo. Tenemos la extracción multifásica. Se trata de hacer el vacío para extraer los gases volátiles y el agua subterránea que se separará en el exterior y se tratarán para ser depurados. Tenemos el catálisis químico. Consiste en transformar los contaminantes en productos inocuos con el uso de sustancias abióticas, normalmente oxidantes, a través de radicales OH. Oxidantes de uso más corriente son el peróxido de hidrógeno, el ozono, permanganato de potasio. Los agentes oxidantes deben de tener en contacto con los contaminantes. También tenemos la fitorremediación. Consiste en el uso de plantas y árboles para depurar agua y suelos contaminados. Esta es una de las técnicas pasiva utilizada la energía del sol. Las plantas actúan como filtros y pueden descomponer o degradar contaminantes orgánicos o contaminantes metálicos. Tenemos la inyección de aire. La técnica extracción de suelo vapor sirve para remediar el suelo. Consiste en la inyección de aire a través de bombas y conductos con tal de que produzca un contacto con el agua y que las burbujas capten los contaminantes. El vapor contaminado sale a través de los pozos y este puede ser tratado. Tenemos también el pump and tear, que consiste más en la extracción del agua subterránea mediante bombas situadas en pozos de extracción. Es utilizado para extraer contaminantes del agua. Es por ello que es mejor aplicarlo en contaminantes con alta solubilidad en el agua y bajo afinidad en la solución del suelo. Este método es más para el agua que para el suelo. Y por último tenemos de biorremediación. Consiste en utilizar microorganismos naturales para degradar sustancias menos tóxicas. Hay factores que pueden inhibir la biodegradación como son productos tóxicos, pH inadecuado, humedad inadecuada, etc. Hay factores que afectan diferentemente a la biodegradación, que son los microorganismos, la temperatura, el medio, etc. Mi conclusión con este trabajo es, en general, la contaminación del suelo por hidrocarburos puede ser tratada y recuperada psicológicamente. Tanto los tratamientos ex situ como in situ son una buena alternativa. En cualquiera de los tratamientos de biorremediación, la composición por los organismos va a depender de su concentración. También mi opinión es que se apliquen medidas de sanción más severas a empresas que causen este tipo de daños al suelo y que ellos sean los encargados de hacer la rehabilitación con los métodos empleados de los suelos a los suelos dañados. Bueno, esto es todo de mi parte, espero que me hayan entendido.